Hay caseros conflictivos Okay. que piensan que porque es su casa te pueden revisar hasta la ropa sucia. No, señor. Si ya ves que es pesado el dueño de la casa, busca otro. Si puedes tratar con un inmobiliario, digo, y también un inmobiliario decente, ¿no? Porque también los hay, es mejor que tratar con el dueño de la casa, porque es un profesional, te va a tratar sin enojos, sin iras, ni nada. Hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio. Hoy tenemos un tema muy relevante para todos los inquilinos y propietarios. Mucha atención. Vamos a tratar de responder las preguntas más frecuentes sobre los alquileres. Le doy la bienvenida a Fabio, que viene preparado para presentar a nuestro invitado. Fabio, ¿qué tal? Buenos días, Celso. Buenos días, Raúl, que nos visita que nos acompaña más bien en esta charla virtual desde Veracruz, México. Gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tiempo. Raúl, sabemos que siempre hay que hacer un esfuerzo para sacar estos espacios, pero bienvenido. Gracias y bueno, tenemos un tema interesante que es el inquilinato y los contratos. Muy buenos días, muchas gracias como siempre por su invitación, de dar las opiniones que esperamos les sean útiles a la gente que nos ve y nos escucha. Perfecto, doctor, muchas gracias. Recordamos que el doctor Raúl Díaz Cruz es abogado y conferencista, conectado totalmente en vivo desde Veracruz, México. Bueno, doctor, vamos a comenzar. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del inquilino y del propietario? Y vamos a plantearle un caso muy claro para ejemplificar un poco. A ver, Carlos alquiló un apartamento, pero el propietario entró sin avisar para hacer una revisión. Carlos se siente incómodo y cree que se están violando sus derechos. ¿Qué dice la ley sobre esto? Y Carlos tiene toda la razón, porque no puede un dueño entrar a la casa de un inquilino ni con aviso ni sin aviso. Okay. O sea, no puede. ¿Por qué? Porque la propiedad tiene 3 elementos: uso, fruto y dominio o propiedad. El dueño, al rentar, está entregando el uso a cambio de un dinero. Hay gente que piensa, es que es mi casa, ¿sí? Pues entonces no la rentes. Si tú quieres hacer lo que se te pega la gana, no la rentes, porque no puedes, tampoco lo puedes pactar en el contrato, porque es nulo. Lo que se pacta en un contrato que es contra la ley, es nulo aunque esté puesto. Entonces no se puede, no se debe, porque vulnera la ley, vulnera el derecho que adquirió la persona rentando y vulnera los derechos humanos, el derecho a la intimidad que tiene cualquier persona y la inviolabilidad del hogar. Si alguien entrara de esa forma, pues llamar a la policía. Raúl, habría que ver, a mí se me ocurre que, digamos, esto es en la legislación mexicana, habría que ver, aunque la legislación... No, también en la salvadoreña. En la latinoamericana habría que ver si hay algunas excepciones. En ningún país se acepta la inviolabilidad del hogar. Es un derecho humano. Vale, buena aclaración. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Porque si nos encontramos que es una práctica común, que en la cláusula se pone que el dueño visitará la propiedad y bueno, que eso es común por lo que veo en El Salvador. Aquí en México no. Desde 1824 en México está prohibida la inviolabilidad del hogar. Okay. Puede que sea de la misma legislación, pero por la tradición que siempre usos y costumbres. Pesa mucho. Pero bueno, entonces, ¿cuáles serían los elementos claves que debe llevar un contrato para no violar la ley y que sea equilibrado, inquilino, arrendante, arrendatario? A ver, una cosa es el equilibrio y otra cosa es la legalidad. Lo que nosotros podemos juzgar como equilibrado, si viola la ley, no se puede hacer. Así de simple. O sea, lo que tiene que hacerse es que el arrendador tiene que entender lo que está haciendo. Y esto se llama, en el derecho universal, teoría del riesgo. Si yo agarro mi carro y circulo por la calle, asumo el riesgo de que puedo chocar, que puedo atropellar a alguien, y de ahí nace la responsabilidad. Cuando yo arriendo, como inquilino, acepto la responsabilidad del cuidado y todo, que eso se pone en él, y seré responsable de los daños y perjuicios que se me podrán reclamar una vez que se demuestren estos y una vez terminado el contrato.
porque incluso yo puedo cometer daños, pero repararlos antes de entregar la casa y no cometí nada. No pasa Sin nada. embargo, si hay después, sí, esto no implica que el arrendador tenga derecho a nada sobre la casa, porque por eso te estoy pagando, por el uso. Ahora, y el uso será a mi satisfacción, y los daños seré responsable. Y la teoría del riesgo opera respecto del arrendador, en que tú arriendas, pues te expones a lo que pueda pasar. ¿No quieres que le pase nada? No la rentes. Perfecto. Bueno, ahí yo creo que Celso queda la respuesta. Celso. Sí. Doctor, a ver, la verdad que se está poniendo bien interesante porque son aclaraciones muy necesarias. ¿Cuáles son las causales, doctor? ¿Cuáles son las causales legales para desalojar a un inquilino? Y veamos otro caso. A mí me gusta ver casos porque eso pica, digamos. Ejemplifica. A usted como invitado para ir al punto. A ver, Roberto alquiló una casa, pero subarrendó una habitación sin permiso del dueño. Ahora el propietario quiere desalojarlo. ¿Puede hacer esto legalmente, doctor? Tiene que demandar el desalojo por violación del contrato. Si el contrato no permite el subarriendo, acá en México el 90% de los contratos prohíben expresamente el subarriendo. Si violas el contrato, pues te pueden sacar. ¿Por qué podría terminar un contrato de arrendamiento? Pues por el término, porque se llegó a su término y no has desocupado, por falta de pago, por daños evidentes a la propiedad o porque no le estás dando el uso correcto. ¿Qué es el uso correcto? La rento para vivienda, no puedo poner negocio. No permite el subarriendo y yo subarriendo. En esos casos, pues hay que demandar la terminación anticipada de contrato por violación del mismo. Ok. Hay otro tema que siempre es álgido y espinoso, mi querido Raúl. Es que ¿cuánto le incremento anualmente a mi cliente? O sea, ¿lo pongo en el contrato? ¿No lo pongo? ¿Pongo que al final del contrato vamos a revisar el canon de arrendamiento? ¿O de una vez le pongo el 2 o el 3? ¿Cuánto es el máximo que la ley acepta para incrementar? No sé en México, pero aquí no tenemos establecido eso y eso queda un vacío legal ahí. No, en México desde hace más de 100 años está establecido un porcentaje. Y el porcentaje máximo es el 10%. El máximo. Hay quienes se lanzan al 20% y demás, y está prohibido por la ley. Aunque lo pongas en el contrato, repito, lo que viola la ley, hay gente que cree que porque lo pone en el contrato ya vale. No. Uh-huh. Si tú violas la ley, lo que diga el contrato es nulo per se. O sea, yo puedo hacer un contrato ahorita donde pactamos la esclavitud de una persona. Sí, está en el contrato, por supuesto, se firmó, por supuesto, pero es ilegal. O podemos hacer un contrato para venta de droga, pues será muy contrato, pero es ilegal. Entonces, aunque se pacte en el contrato, no es. Entonces, lo conveniente es poner ahí la renta. Muy bien. El incremento en caso de continuar y además una pena convencional por si la gente no se sale. No un incremento de renta, sino una pena convencional. Ese es un buen punto y conecta con la siguiente pregunta que le tenemos, porque, bueno, ¿qué procedimiento legal puede seguir un propietario si un inquilino deja de pagar a causa de daños en la propiedad? Y más si el propietario descubrió los daños hasta después que fue a revisar, ¿verdad? Ya cuando el inquilino se había retirado y sin pagar. Habría que ver de quién son los daños. O sea, a ver, los daños. Primero, salvo que el inquilino se salga sin avisar, pues tú tienes que recibir la propiedad y tener la posibilidad de tener testigos para ver que está en el estado que se debe de tener. Okay. Siempre va a haber deterioro, o sea, siempre va a haber algún deterioro. Y es natural por el uso. Cuando nosotros vivimos en nuestra propia casa, hay deterioro. Cuidándola. Por el desgaste natural de las cosas. Entonces hay que ver a qué le llamas daños. O sea, modificó una pared, se rompió la tubería, no hay puertas, no hay ventanas, o sea, esos serían daños. En tal caso,
pues tienes que esperar a que salga, en su caso, ya sea la entrega o una inspección posterior, mandar a dar fe con un notario o con una inspección judicial de los daños y proceder a la demanda. En este caso podría ser hasta penal del delito de daño, para reclamar el pago de ellos, ¿no? Y los daños y perjuicios que causa. ¿Por qué daños y perjuicios? Porque los daños es lo que sucede, pero los perjuicios es lo que dejo de ganar. Si la casa está deteriorada, no la puedo volver a rentar de inmediato. Entonces, me estás causando un perjuicio por el tiempo que se repara. Entonces, me vas a pagar los daños y los perjuicios del dinero que no estoy ganando por culpa del daño. Ahora, Raúl, hay un problema también, que una vez, y yo he estado en esos procesos acompañando a algunos dueños, sacar un inquilino, aún cuando ya se ha llevado a juicio, si ha vencido en juicio, si ha dado la hora, los inquilinos, muchas veces, hay algunos malos inquilinos, no sé si eso sucede en México, se buscan las formas para permanecer en el local o en la casa donde esté, y eso se vuelve interminable. No sé si eso en México sucede también. Sí, te llevas un buen tiempo, puedes llevar varios años en el proceso de demanda, apelación, amparo, revisión, y luego se le da los avisos de que ya tiene que desocupar y no se sale, pero aquí se lleva a cabo el lanzamiento por la fuerza pública. O sea, si ya después de todos los avisos, te dan 3 avisos, después de perder todo el juicio, ¿no? El juez te da 3 avisos, hay quienes se aguantan hasta el tercero, y hay quienes llega a la fuerza pública, es decir, tú le pides al juez que le pida al gobernador del estado, en este caso en Veracruz, que le diga a la Jefatura de Seguridad Pública que envíe X elementos para poder hacer un desalojo. Entonces tú vas, tienes que llevar cerrajero, tienes que llevar candados y cadenas y lo que sea necesario. Tienes que llevar, obviamente va el secretario del juzgado para dar fe. Tienes que llevar cargadores, porque luego la gente no quiere sacar sus cosas, pues tú tienes que sacarlas para ponerlas en la vía pública. Y los policías para que den fe. Si es un proceso engorroso, es un proceso hasta cierto punto caro, porque todo cuesta, pero vale más la propiedad, entonces hay que hacerlo. Así es. O sea, sí, al final, y yo supongo que la legislación salvadoreña debe de haber ahí un apartado de lanzamiento por fuerza pública. Es normal. Al final de ser vencido en juicio y ordenar el desalojo, llega con el policía, con el cerrajero, y bueno, ya no quiso hacerlo. Hay gente que como dice Raúl, se esperan hasta el último momento, y aquí las consideraciones pueden ser muchas. No tengo dónde irme, no tengo cómo pagar, mi situación cambió, pero lo que debe entender el inquilino, pero la propiedad no es tuya. No es su propiedad. Sí, no es tu propiedad y va a pasar. Ok, Raúl, entonces, para ir finalizando, porque pudiéramos hablar mucho de esto, siempre la diferencia entre alquilar una vivienda, un local, una bodega, o sea, estriba en cómo se redacta el contrato, estriba las cláusulas, básicamente tiene que ver con esto, o también con la malicia a veces de los inquilinos, que pongo mi casa, pero también pongo un negocito para esta parte, Raúl. Sí, bueno, a ver, yo acabo de dar un curso de desalojo acá en México a la Asociación de Inmobiliarios de México y les decía una frase que ahorita me viene a la mente. El buen desalojo empieza en tu contrato. Haz un buen contrato, ese contrato no bajas el de la... Antiguamente cuando yo era niño mi papá tenía papelería y la gente iba a comprar el contrato de arrendamiento tal cual y todos firmábamos el mismo. Hoy día eso ya no es conveniente y es más, ya no existen, creo que en las papelerías los contratos de arrendamiento que se vendían de machote, como le dicen, de formato. Hoy día tienes que ver qué vas a pactar, qué condiciones vas a tener, cuál va a ser tus limitaciones, cuáles son las cosas que aceptan la renta, una serie de cosas que van a variar de inquilino en inquilino, pero también de arrendador en arrendador y de la función que va a tener el predio. Y más si va a ser una renta significativa, una cantidad interesante, pues entre mejor hagas el contrato es una buena inversión. Entonces, si tú haces un buen contrato donde pactas pena convencional para que le duela a la hora del juicio, el incremento de la renta, daños y perjuicios, todo lo que tenga que ver para presionar al inquilino en que se salga, respetando los derechos del inquilino, pero teniendo o ejerciendo a su máxima potencial los derechos del arrendador,
vas a tener más elementos para poder salir. Y también, muy importante, que no se pactaba antes, las causas de terminación anticipada del contrato de arrendamiento: daños, cambios de uso de la propiedad, falta de pago de arrendamientos, establecimiento de negocios sin permiso del arrendador, en fin, una serie de elementos que, si tú los pactas de entrada, los puedes demandar con más facilidad, los puedes demostrar con más facilidad, no tienes que improvisar. Y lo segundo es darle celeridad al juicio, o sea, no abandonarlo. Aquellos contratos intimidatorios, donde amenazantes, pero que están fuera de la ley, hay que decirle a los dueños que eso no sirve. O sea, todo tiene que estar, podés ejercer presión, como decía Raúl, pero no puede estar fuera de la ley. No, lo que está fuera de la ley es nulo, lo decíamos hace rato. E incluso los cobros intimidatorios te pueden llevar a la cárcel. Esa es otra. Eso es una práctica común, que mire que si usted abandona va a pagar los meses caídos y el doble y una multa de tanto. Eso no sé si ahora se hace eso en México. No, así, si hay cobro abusivo, e incluso hay ya en México una institución que regula la cobranza de los abogados. O sea, la cobranza abusiva trae multas, trae penalidades, te pueden suspender la cédula profesional, e incluso en algunos casos, si te excedes, y hay quien lo hace con mucha facilidad, son gente que pasó por la universidad pero no aprendió nada, o sea, son gorilas con cédula, pues puedes ir a la cárcel, porque todo se les hace fácil. Y no, hay que actuar con el peso de la ley, pero dentro de la legalidad. No podemos pensar en otra cosa. Doctor, para ir cerrando y aprovechar su presencia, aunque sabemos que vamos a hacer más temas, más episodios, ¿verdad? Para ir aclarándonos muchas cosas respecto de todos los temas que tienen que ver con los bienes raíces. Pero quisiera que cerremos con 2 o 3 recomendaciones, consejos que usted pueda trasladarles a los inquilinos y también a los propietarios. O sea, hay muchas personas jóvenes que miran este podcast y que a lo mejor pues están pensando en alquilar algún espacio, ya sea para vivir o para poner un emprendimiento, cosas así. ¿Qué les podemos decir, doctor? Bueno, vamos a empezar por el arrendador. El arrendador que no confía en la palabra de nadie, no es que es el hijo de mi amiga, es recomendado de mi cuñada, no, eso no tiene valor. Los contratos primero deben de ser por escrito. Segundo, no los baje del internet, consulte con su administrador de bienes inmuebles o con su abogado o con ambos. Si el administrador tiene abogados, muchísimo mejor. Yo creo que el profesional inmobiliario debe de tener abogado, contador, fiscalista, evaluador como herramientas de apoyo. Entonces, un buen contrato de arrendamiento donde se pongan todas las penalidades necesarias para que en caso de conflicto, pues estés armado para poder llevar a cabo. Claro. Que perfiles bien a tu cliente y que pongas una buena garantía. Recordemos que el fiador es pero no es la única. Se puede contratar una fianza de cumplimiento para que te paguen. Las pólizas jurídicas, yo tengo mis dudas, hay que leer las letras chiquitas porque a veces nada te pagan un mes de renta, ni siquiera te llevan el juicio. Entonces yo tengo mis dudas, hay que leerlas bien y saber qué te ofrece. Y hay también incluso a las grandes cadenas se les puede pedir y se da contratos de arrendamiento con garantía hipotecaria cuando la renta es fuerte. En el caso del inquilino, y perfilar al inquilino, saber quién es. Por otra parte, el inquilino que tiene que leer bien el contrato, que ese contrato no sea abusivo, que respeten los derechos del inquilino. Hay aquí Procuradurías del Consumidor y otras instancias donde puedes consultar cuáles son tus derechos y puedes también establecer ahí perfectamente tus garantías, saber qué no debes de hacer. Si el inquilino te está pidiendo permanecer con llave, hacerte inspecciones, vete a otro lado. O sea, va a ser una relación conflictiva. Hay caseros conflictivos que piensan que porque es su casa te pueden revisar hasta la ropa sucia. No, señor. Entonces, si ya ves que es pesado el dueño de la casa, busca otra porque te estás comprando un problema durante
o al final del contrato vas a tener problema. Entonces, si puedes tratar con un inmobiliario, digo, y también un inmobiliario decente, ¿no? Porque también los hay, es mejor que tratar con el dueño de la casa, porque es un profesional, te va a tratar sin enojos, sin iras, ni nada, y yo supongo que ustedes dos conocen más, pero yo creo que yo como inquilino buscaría una agencia inmobiliaria, le digo, oye, necesito rentar una casa con estas características y en esta zona y con este rango de rentas, ¿qué me puedes ofrecer? Y no andar tratando con señores que tienen total ignorancia del proceso, que creen que tienen derecho a todo, que lo único que les interesa es cobrar renta y no repararte una gotera o un problema de agua que están obligados a hacer y que les duele, porque creen que rentar es nada más sacar dinero, ¿sí? Igual, si tú ves que un inquilino no sabes de dónde trabaja, te quiere pagar todo en efectivo, te quiere dar un año de rentas adelantadas, piénsalo bien porque no sabes de dónde saca el dinero. Okay. Esos serían los básicos. Muchas gracias, doctor. Fabio, cerramos. Muchas gracias, Raúl. En realidad, como dijimos al principio, este es un tema que da para mucho. Podríamos seguir hablando del contrato, pero yo quisiera rescatar algo importante de lo que se dijo aquí. Primero, hay que individualizar cada contrato. O sea, no porque ya haya un contrato para apartamentos o para viviendas, tiene que ser el mismo. Cada persona, cada inquilino, cada cliente son diferentes, son circunstancias diferentes. No es que lo vas a hacer a su medida, pero definitivamente lo vas a hacer acorde a las circunstancias de ese inmueble. Lo que piensan, lo que pactan en ese contrato es individual. Por eso hay que buscar el abogado, el profesional, del notario y el asesor, como decía, el asesor inmobiliario, que ese es nuestro trabajo, perfilar a nuestro cliente para no llevarle un problema. Y lo otro es que lo que no está dentro de la ley, definitivamente, aunque se ponga en el contrato, es nulo. Que nos quede claro eso, tanto para los colegas asesores inmobiliarios como para los dueños. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, vamos a concluir entonces nuestro episodio de hoy, agradeciendo por supuesto al licenciado doctor Raúl Díaz Cruz por acompañarnos y brindarnos su valiosa perspectiva sobre los alquileres en la región. En este caso hemos hablado de México y El Salvador. Muchas gracias, nos escuchamos en un próximo. Hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio.